Dejamos el coche en el parking del santuario de Nuestra Señora del Remedio y si queremos, aquí podemos ponernos la equipación. Nosotros así lo hacemos. Nos encontramos en la Comunidad Valenciana, concretamente en el pueblo de Xelva, y hemos venido a recorrer su recién inaugurada vía ferrata El Remedio. La aproximación es un camino señalizado con marcas blancas y amarillas, que nos indican que vamos por un sendero de pequeño recorrido. En unos 15 o 20 minutos llegamos a un cartel de comienzo de la vía y tras andar unos pocos metros en horizontal llegamos a la cabecera de la ferrata. Empezamos por un tramo K3 con una sencilla subida, que a pocos metros se introduce por unas rocas y tras un franqueo a la derecha ya podremos ver el primer puente. Una pasarela de 22 metros que al ser nueva está muy bien tensada y que nos sitúa en un nuevo corto tramo vertical con las grapas bastante cerca, al tratarse de un tramo K3. Llegamos a uno de los pasos estrella de esta ferrata, una tirolina de 50 metros, pero si queremos evitarla podremos ir por la izquierda. La salida de la tirolina la hemos encontrado un poco incómoda y creemos que vendría bien alguna grapa en los pies para poder montarte cómodamente la polea. Nuestro nuevo amigo Víctor se estrenó en su primera tirolina y aunque con nervios llegó bastante bien, pero Chus tuvo que remar un poco para llegar. Tras la tirolina encontramos dos variantes, un K3 hacia la izquierda y un K5 a la derecha. Nosotros iremos a grabar el K5. Aquí tendremos que superar algún paso desplomado y con las grapas muy separadas, por lo que tendremos que emplearnos a fondo. Seguimos subiendo por una grieta ayudados por grapas y agarre natural, hasta llegar a una pequeña planicie con mucha piedra descompuesta, por lo que tendremos que ir con mucho cuidado para no tirarlas abajo. Ahora llega una nueva bifurcación, a la izquierda un K3 Plus y a la derecha la parte más complicada de la vía, catalogada como K6. Esta parte consiste en una pared donde la primera grapa está a unos 10 metros de altura, por lo que tendremos que buscar agarre natural para pies y manos. Una vez en las grapas, no se acaban los problemas, ya que hay dos puntos donde están muy separadas y tendremos que volver a buscar el escaso agarre natural. Poco a poco vamos llegando a la parte más alta de este tramo.
Aquí nos cruzamos con los que vienen del K3 Plus y también encontramos la instalación para hacer un rappel que nos lleva al inicio del K6, por si queremos repetir. Antes de cruzar el puente mono, tendrán que superar un paso donde el apoyo de los pies es escaso o nulo, con un gran patio debajo. Tras el puente, tendremos que hacer un sencillo flanqueo hacia la derecha rodeando la atalaya y con carteles de prohibición de subirse al muro para no estropearlo. Una vez arriba podemos visitar esta curiosa fortificación musulmana, lugar perfecto para tener una visión de 360 grados y hacernos la fotografía de rigor. Aprovechamos para coger unas tomas aéreas del tramo K6 y de todo el entorno. Para el retorno se puede hacer combinación con dos coches o seguir un sendero descendente que sale a la izquierda antes de llegar a las anteras, que nos llevará de 20 a 25 minutos. En mi opinión, vía ferrata a la carta según tus posibilidades. Puedes hacerla fácil o difícil, imprescindible para amantes de este deporte. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal, que es gratis. With me, baby.